Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Con eso vamos a orar para entrar en lo que vamos a compartir en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Entendemos que ella no retorna atrás vacía y que produce tu perfecta voluntad en nosotros. Por ella somos edificados, Señor. Somos transformados y te damos gracias, Señor. Padre, declaramos que no somos solamente oidores de tu palabra, pero somos hacedores de ellas. Y tu palabra declara que el hacedor de tu palabra es bienaventurado en todo lo que hace. Te damos gracias, Padre, porque somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperado. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Su pueblo dice un gran amén. Quiero que vaya conmigo rapidito a Salmo 86. Sabemos que la semana pasada, llevamos 2 semanas hablando acerca de la preeminencia del amor. Y cuando hablamos de la preeminencia del amor, ¿qué quiere decir preeminencia? Preeminencia quiere decir lo más alto, lo más sublime, lo más honroso. Eso es lo que quiere decir, algo que está por encima de, y vemos que todo se basa en el amor de Dios. Amén. Entendemos que Dios nos amó primero. No nosotros a Él, sino que Él nos amó. Y la capacidad que tú y yo tenemos de amar es porque Dios depositó en nosotros su amor por medio del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, de acuerdo a lo que nos dice en Romanos capítulo 5, dice que Él derramó su Espíritu, su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios mismo deposita en nosotros la capacidad de amar. ¿Están conmigo? Vemos que Él le ha dado a su cuerpo dones, habilidades, a todos. Algunos son profetas, otros sanan, diferentes dones. Pero no todo es el mismo don, no todos tienen los mismos dones, ¿sí o no? Pero sin embargo, Él nos dio a todos, a todo su cuerpo, a toda esa iglesia, la capacidad de amar. Por eso el amor es preeminente sobre todas las cosas. Y vimos la definición del amor de Dios en 1 Corintios 13. Pero vaya conmigo a Salmos 86, versículo 5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. Así que vemos que Dios es bueno, y habíamos compartido que cuando algo malo sucede, las personas que no tienen revelación del amor de Dios, ¿qué hacen? Atribuyen cosas malas a Dios. Entonces dicen, eso fue Dios. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es bueno en gran manera. Él es bueno y ¿qué más? Y perdonador. De tal manera amó Dios al mundo. No dice que vino al mundo para destruir el mundo, destruir los pecadores. No, Él vino para salvar el mundo. Dios es bueno. Dice que el sol sale sobre los buenos y los malos. Dios nos ama en gran manera. La diferencia es quienes le aman a Él. Eso es lo que hace la diferencia. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8. Porque esa es la diferencia. Es si nosotros le amamos a Él. Y entonces hay personas que cuando cosas malas suceden, se las atribuyen a Dios, y entendemos que Dios vino no a condenar, no a juzgar, sino a salvar. Entonces vemos que
La Biblia nos dice en San Juan 10:10 que el enemigo, Satanás, el diablo, vino a hurtar, ¿qué más, iglesia? A matar y a destruir. Mas Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están conmigo que eso es bueno? Vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y nos dice aquí en Romanos 8, versículo 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿vieron eso? Todas las cosas le ayudan como a bien. Pero hay dos grupos. A todos los que aman a Dios, ¿sí o no? Así que hay un grupo que no ama a Dios. No todo el mundo ama a Dios. Cada uno de nosotros conocemos personas, desafortunadamente, que no aman a Dios, porque lo podemos ver en la forma en que ellos viven. Porque el que ama a Dios, tú puedes ver la evidencia de su amor a Dios, como compartimos la semana pasada, en que aman a su prójimo y en que guardan los mandamientos de Dios. Jesús nos dice en San Juan 14: el que me ama guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y vemos que no todo el mundo ama a Dios. Y dice aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y vaya conmigo al versículo 32 ahí mismo. Dice: el que no escatimó, o sea, el que no negó ni a su propio Hijo, estamos ahí en Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Cómo no nos dará qué? Todas las cosas. Si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero vemos que los que le aman, todas las cosas, nos dice algunas cosas, dice todas las cosas le ayudan a bien. Así que la importancia de nosotros amar a Dios. ¿Cómo nosotros le demostramos a Dios que le amamos? ¿Cuando le decimos que le amamos? No. Cuando guardamos sus mandamientos, dice, y amamos al prójimo. Eso es lo que define a un creyente, es el amor de Dios. Jesús nos dice, no vaya, pero lo puede apuntar, San Juan 13:34 nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos. En esto le van a conocer, en que me aman a mí y aman a su prójimo como yo les he amado a ustedes. Fíjate, no dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que oran mucho, en que hacen muchas dádivas. Dice: en esto conocerán. No dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen mucha fe. No, dice, sino que dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Eso es lo que distingue. Por eso, para nosotros ser luz del mundo, nosotros no andamos en odio, destrucción, sino que andamos en amor. Y por eso vemos que ¿cuántos pueden ver la condición del mundo? Odio, violencia, destrucción. ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios en ellos. Dice: Dios es amor, y el que conoce a Dios ama. Porque para tú poder amar, tú tienes que conocer a Dios, porque Él es amor. Y entendemos que tú no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes a Dios, no tienes amor, por lo cual no puedes vivir en el amor de Dios. Y hablamos que hay que nacer de nuevo
para entonces entrar en el reino, para que el Espíritu Santo deposite ese amor de Dios en nosotros, para nosotros entonces cultivarlo por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, crecer en amor, maduramos, como dice en Efesios, maduramos en amor por medio del conocimiento de la verdad, conocemos la verdad. ¿Cuántos saben que es importante conocer la verdad? Porque si no conoces la verdad vas a juzgar. Pero cuando tú conoces lo que dice la palabra, cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces el amor de Dios, tú entiendes que no eres nadie para juzgar. Porque si Dios te juzga ahora mismo, serás consumido. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la misericordia de Dios? Entendemos que cuando conocemos la verdad y la recibimos, vamos creciendo en el amor de Dios. Y hablamos que donde hay ausencia de Dios, hay ausencia de amor. Y entendemos que el amor que hay en mí revela el conocimiento que yo tengo acerca de Dios. Amén. Una persona que realmente es íntima con Dios, conoce a Dios. Iglesia, ¿cuál va a ser la evidencia? El amor de Dios va a fluir a través de esa persona. Una persona que está todo el tiempo ofendiendo, maltratando, ¿cómo puede el amor de Dios fluir en ellos? Y hablamos que todo fluye por el amor, ¿se acuerda? Cuando hablamos del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, ¿sí o no? Que es benignidad, que es bondad, que es fe. Y realmente en el original es fidelidad. Amén. Fe, fidelidad. Y dice templanza y ¿qué más? Mansedumbre. Y vemos que el primer fruto es el amor de Dios. Y todo fluye por el amor de Dios. Porque dígame, donde no hay amor, no hay paz. Donde no hay amor, no hay gozo. ¿Qué hay? Tristeza, sufrimiento. Sabemos que todo fluye a través del amor de Dios. Ahora, algo poderoso, y vaya conmigo a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Aquí es que vemos la definición del amor de Dios. Y obviamente no le puedo repasar todo, pero si no compré el CD de las dos enseñanzas que hemos dado, y con eso puede aumentar su fe. ¿Están conmigo? Somos que el grado de revelación del amor de Dios en mí es revelado por el grado de mi amor hacia el prójimo y el yo guardar su palabra, sus mandamientos. 1 Corintios 13. Aquí vemos el apóstol Pablo. Dice, versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿qué nos dice claramente? Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia. Si tuviese, ¿qué dice la iglesia? Toda la fe. Vemos la importancia del amor de Dios. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Entonces comienza aquí en el versículo 4 a darnos la definición del amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Vemos cuando fluimos en amor, no hay rencor. Una de las cosas que personas hoy en día vemos que tienen es mucho rencor. Pero dice que en el amor no hay rencor. Vemos el versículo 6, no se goza de la injusticia, más que se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué nos dice el versículo 8? El amor nunca deja de ser. Por eso cada vez que yo tengo el privilegio de casar a las personas, siempre le enseño acerca del fundamento del amor. Porque el amor no es un sentimiento, como le he explicado antes. El amor nunca deja de ser. Porque los sentimientos que van y vienen de acuerdo a la condición exterior. Si todo va bien, estoy contento. Si hay problemas, estoy triste. Esos son sentimientos, van y vienen. Pero el amor, que es fruto del Espíritu, nunca deja de ser. Por eso cuando entendemos el fruto del Espíritu, vemos que el fruto del Espíritu no se basa en nada con el hombre exterior. ¿Están conmigo? Por eso hay personas que ven la alegría va y viene. ¿Sí o no? Pero el gozo permanece, porque es del Espíritu. Porque la alegría se basa otra vez en mis circunstancias externas, ¿verdad? Como siempre he dado el ejemplo, compraste un carro nuevo, estás alegre hasta que te llega el pagaré. Y cuando llega el pagaré, ya no estás tan alegre como estaba como cuando compraste ese carro nuevo. ¿Están conmigo? Pues vemos que las emociones van y vienen. Olvídate. Estás el primer mes, te dicen, no tiene que hacer pagaré hasta el segundo mes. Y esos 2 meses usted gozando el carro y de momento cuando llega el pagaré y usted dice, exacto, como dice el hermano, se le fue el gozo para los zapatos. Eso hizo. Pero el gozo se basa en nuestro interior. La paciencia, todo tiene que ver con el interior porque es el fruto del Espíritu y eso es lo que tiene que estar dominando en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Entonces vemos aquí la definición del amor. Dice que el amor nunca deja de ser. Versículo 13, vamos ahí al 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, el amor es el motor de la fe. Nuestra fe obra por el amor. Vaya conmigo a Gálatas 5, para que usted vea la importancia del amor que aún tiene que ver con nuestra fe y nuestra parte para nosotros recibir de parte de Dios. Porque cuando andamos y vivimos en amor, eso destapa para que la fe en nuestro corazón fluya, ¿sí o no? Porque cuando leímos ahí en Marcos 11:22, que nos habla de la fe, que todo aquel que cualquiera que le dijese este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga, lo que dice será hecho. Pero dice que cuando vayas a orar, dice, perdona si tienes algo en contra de tu hermano. Sabemos que hay tapones en cuanto a la fe. Y el amor lo que hace es que destapa todos esos enemigos, podemos decir, de la fe. Un enemigo de la fe se puede decir, es el celo. ¿Cuántos saben que el celo no es de Dios? La envidia no es de Dios. Todas esas cosas. Pero cuando tú fluyes en el amor de Dios,
Eso deshace la envidia, deshace los celos, porque tú entiendes que Dios te ama en gran manera. Y cuando nuestra confianza es en el amor de Dios, que no importa lo que esté sucediendo, Dios tiene cuidado de mí. Ahí está nuestra confianza. No importa la circunstancia, Dios tiene cuidado de mí. Te dan un mal diagnóstico, Dios me ama. Dios dice que Él me da larga vida. Dios dice que Él estará conmigo en la angustia, que me librará y me glorificará, me saciará de larga vida y me mostrará su bien. Entendemos todas esas cosas, confiamos en su palabra y creemos en el amor de Dios. Cuando usted va al Salmo 91, el salmista está hablando y dice, no hay plaga que pueda tocar mi morada, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y él está hablando de la protección divina de Dios, ¿se acuerdan? Y dice, por cuanto, entonces vemos que los dos últimos versículos es Dios hablándole al salmista y le dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, dice, yo te libraré, yo te cuidaré, yo te glorificaré, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque confiamos en el amor de Dios. Estamos seguros de que Él nos cuida y nos protege. Ahora, le dije Gálatas 5, versículo 8, ¿verdad? No, perdón. Vaya conmigo a Gálatas 5, versículo 5. Dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, nada de eso vale, sino la fe que obra por el amor. ¿Vieron eso? ¿Qué es lo que tiene valor? La fe que obra por el amor. Vemos que el amor es el motor de la fe. Dice, si tuviese la fe que moviese montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, nada eres. Ahora, rapidito, vemos que nuestra fe depende del amor. Y vemos, quiero que vaya esto conmigo, aunque se lo mencioné, pero ¿cuántos saben que la fe viene por el oír? Juan 13, versículo 34, rapidito. Importante, Dios es amor. Y cuando nosotros nos cedemos, porque al amor de Dios, ¿y cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo, obviamente, y por medio de la palabra. Cuando nosotros nos cedemos a su palabra, nos cedemos al Espíritu, puedo decirle así, le dije Juan 13:34, ¿verdad? Podemos decirle así, para poder andar en el amor de Dios, tenemos que ser libres de lo que llamamos el egoísmo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que Jesús anduvo libre del egoísmo? Jesús siempre hizo la voluntad del Padre Celestial. Él siempre hizo la voluntad de Dios. O sea que Él se rindió totalmente al Padre Celestial. Por eso Él nunca pecó. Porque Él nunca hizo lo que Él quería hacer, sino Él hizo lo que el Padre quería que Él hiciese. Dice, Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. Y como nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, estamos llamados a vivir todos los días. Cuando nos despertamos por la mañana, Señor, aquí estoy, me consagro a ti, consagro mi día, consagro todo lo que soy. Estoy aquí, soy tuyo, Señor. No sea mi voluntad en ese día, sino la tuya. Espíritu Santo, dirígeme para hacer tu voluntad. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a dirigir? Nos va a decir, no, por ahí no, por aquí sí, por ahí no. Y nos va a dirigir. En un momento dado, a lo mejor sientas decir algo ofensivo, pero el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir, no, lo digas. Paciente, cuidado. Y si obedecemos la voluntad del Espíritu Santo, vamos a andar bien.
porque la perfecta voluntad de Dios es buena. ¿Están conmigo? Ahora, le dije Juan 13, 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo Él nos amó? Él dio su vida por nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Dice, que también os ames unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que vemos que el amor es lo que distingue al cristiano del mundo. Ahora, Romanos 13, porque estamos llamados a obedecer. Romanos 13, estamos llamados porque usted puede entender que el amor, la fe sin amor es nada. ¿Están conmigo? ¿Cómo se lo puedo decir? El amor es el motor de la fe. Eso lo sabemos. Pero ¿a qué está ligada la fe? A la obediencia. Sabemos que el amor es el motor de la fe, pero la fe está ligada a la obediencia. Porque donde no hay obediencia, no hay fe. Y donde la fe no funciona, es porque no hay amor. ¿Están conmigo? ¿Están viendo eso? Y vamos a ver 3 ejemplos de estas 3 personas que vinieron donde Jesús. Y los 3 hicieron la misma, exactamente la misma pregunta. Y vemos que hubieron diferentes resultados. Romanos 13, versículo 8. La clave de todo esto es andar en amor, entendiendo que Él nos amó primero, que los que le aman todas las cosas le obran para bien. Pero lo que hace la diferencia es cuánto nosotros le amamos a Él. Y lo expresamos o se manifiesta cuando nosotros guardamos su palabra y cuando nosotros amamos al prójimo. Eso lo vimos. Y entendemos que cuando andamos en el mandamiento del amor, ¿cuántos saben que el mandamiento que Jesús nos dio cubre todas las cosas? Porque antes de Jesús estaba ¿qué? La ley, ¿se acuerdan? Pero la ley ni obraba por fe. Pues la ley no es de fe. ¿Están conmigo? No necesitas fe, te dan una instrucción. Tú no tienes que creerlo, tienes que hacerlo. Si te dicen, pues estas eran las instrucciones de la ley. Si alguien te dice, no mientas, ¿tienes que tener fe para no mentir? No, tienes que tener obediencia para no mentir. ¿Están conmigo? Sabemos que la ley no tenía nada que ver. La ley tenía que ver con el obedecer y no obedecer. Si obedecías, la bendición de Dios te seguía y te alcanzaba. Si desobedecías, la maldición te seguía y te alcanzaba. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Porque ahora nosotros le obedecemos a Él porque le amamos a Él. Por eso es que le obedecemos, ¿sí o no? Por eso es que vivimos por fe. Porque le amamos a Él. Estamos bajo la gracia de Dios. Hemos sido justificados. Dice Él, el que no hizo pecado, no tuvo pecado, Él mismo nos hizo justicia de Dios en Él. Entendemos la importancia de la obediencia. Y cuando tú andas en amor, ¿cuántos conocen aquí los 10 mandamientos? Yo espero que todos los conozcan. Amén. Vemos que cuando tú andas en amor, tú cumples la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice Romanos 13, versículo 8 dice: no debas a nadie nada, sino que el amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice la iglesia? Ha cumplido la ley. Cuando tú andas en amor, tú cumples todos los mandamientos. Sabemos que vemos los 10 mandamientos principales, ¿se acuerdan? Pero sabemos que son 629 en total. Pero fíjate, cuando tú andas en amor, tú cumples la ley.
y es la ley del amor. Y vemos que todos los mandamientos, los 629, todos esos mandamientos se cumplen en un solo mandamiento. En un solo mandamiento que Jesús nos dio. Dice, les doy un nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? Que ames al prójimo como yo te he amado a ti. Y ahí mismo te dice, y que me ames a mí, guardando mi palabra. ¿Están conmigo? ¿Cuántos se acuerdan que Jesús mismo cumplió toda la ley? ¿Cómo? En que Él nos amó y Él obedeció al Padre Celestial. Ahora dice aquí el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento, ¿ves? Que sabemos que hay muchos más. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para nosotros poder cumplir con todo aquello que Dios nos ha dado, se basa solamente en que tú y yo andemos en amor, andar en amor. ¿Están conmigo? Dice que con esto se resume, en esto se cumple todo, en que andemos en amor. Ahora quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Tengo una escritura más que le quiero enseñar, pero vamos aquí a Santiago capítulo 2. Porque personas se olvidan que el amor es preeminente, el amor es sobre todas las cosas. Vemos que todo comienza y procede del amor. Tú y yo estamos llamados a andar en amor, ser imitadores, y eso lo vamos a ver. Algo importante, el amor te lleva a hacer la voluntad de Dios. El amor te lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es su palabra. Y la Biblia nos instruye que tú y yo estamos llamados a vestirnos de amor. Y eso lo vamos a ver. Pero mira lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumples, mire cómo le llama a esto, la ley real, ¿conforme a qué, iglesia? Conforme a la Escritura. ¿Están conmigo? Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien haces. Mira lo que dice el versículo 9. Pero si haces acepción de personas, ¿qué te dice la Biblia ahí? ¿Cometes qué? Pecado. Vemos la importancia del amor. Si tú haces acepción de personas, tú cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, que es la ley del amor. Versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia, escuche, triunfa sobre el juicio. Amén. Así que no estamos llamados para juzgar, no estamos llamados para condenar, pero estamos llamados a dar ¿qué? Misericordia, como Dios nos ha dado misericordia. Por eso dice la misericordia que va a triunfar sobre el juicio, porque no estamos llamados a juzgar a nadie, sino estamos llamados a demostrar la misericordia que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Ahora, Colosenses, rapidito, Colosenses
Colosenses 3, versículo 12. Aquí vemos una instrucción poderosa. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, escucha, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos están viendo el fruto? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, aquí está, así también hacedlo vosotros. Amén. Siempre tenemos que enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Él te perdonó? ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Él te dio su misericordia? ¿Están conmigo? De esa misma forma nosotros perdonamos, de esa misma forma nosotros damos misericordia también. Pero ¿cuántas personas rápidamente son rápidos para no perdonar cuando son ofendidos? ¿Están conmigo? Cuando Jesús, en el momento que tú clamaste a Él, Jesús en ese mismo instante te perdonó. Y su misericordia ya estaba, porque Él tiene misericordia para con nosotros. La diferencia es quién la recibe o quién no. Cuando venimos a los pies de Jesús, recibimos todo lo que Él nos ha ofrecido, que es su misericordia, es su amor eterno, el amor que Él tiene para con nosotros. Y dice aquí, de esa misma forma, vamos a perdonar, pero seguimos aquí. Versículo 14, sobre todas estas cosas, sobre todo, y sobre todo es sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo, es la unión, es lo que cierra el círculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis, escuche, llamados en un solo cuerpo, y ser ¿qué? Agradecidos. ¿Dónde empieza el amor de Dios? ¿En dónde comienza? En tu casa. En tu casa es que tú comienzas a practicar lo que es vestirse del amor de Dios. Comienza en tu hogar, en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia. ¿Están conmigo? Ahí es que comienza. Mira lo que sucede cuando tú andas en amor. En el versículo 15, la paz de Dios gobierna tu corazón. Cuando estamos vestidos de amor, que es el vínculo, ¿ves? Es la unión perfecta. ¿Cuántos saben que donde hay amor no hay división? Donde hay amor no hay división. Donde hay odio hay división. Donde hay pelea, donde hay contienda. ¿Qué trae eso? División. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice. Vaya conmigo a Santiago, no está lejos. Santiago 4. Aquí vemos, y esta es una de muchas, pero dice aquí, Santiago 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? Escuche, y los pleitos. En tu casa no debe haber pleitos ni pelea con nadie. Cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, tienes revelación del amor de Dios, tú vas a poder fluir en el amor de Dios hacia otros. Por eso las personas, aún en Cristo Jesús, que no aman, que no fluyen en el amor de Dios, es porque realmente todavía no han conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Están conmigo? Si tú tienes la revelación de cuánto Dios te ama, tú vas a poder entender a otros también. ¿Están conmigo? Entonces aquí
Por eso somos luz en este mundo. Dice aquí el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicia si no tienes, matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar, combates y lucha, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Dice ahí, pides y no recibes porque pediste ¿qué? Mal para gastar ¿qué? En vuestros deleites. ¿Cuántos pueden ver lo que es el egoísmo? ¿Cuántos saben que Jesús no era egoísta? Él dio su vida por nosotros. Gálatas, rapidito, Gálatas 5. Versículo 14, 5:14, Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos lo pueden ver a través de la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si os mordéis, versículo 15, y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuántos lo vieron ahí? Personas que se están mordiendo, comiendo unos a otros, ellos mismos se consumirán. Primera de Juan 5. Y vamos a entrar a estas tres personas que tuvieron un encuentro con Jesús y cada uno de ellos tuvo un resultado diferente. Primera de Juan 5, que estoy tratando de resumirle todo lo que tengo aquí. Es mucho. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice ahí, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Lo vieron aquí? Amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pues versículo 3, quiero que este es clave, este lo puede subrayar en su Biblia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Ahora, ahí mismo en 1 Juan 3, versículo 11, 3:11, y vamos a ir rapidito. 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque ese es el odio, es opuesto al amor. ¿Y por qué causa? Mire esto, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Sabemos que había envidia, él tenía envidia en contra de su hermano. La envidia no es de Dios, el odio no es de Dios. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo te aborrece. Nosotros, esto es una clave, diga yo sé. Mira lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mira cómo tú lo vas a saber. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la iglesia? ¿Vieron eso? Por eso el que salva es Jesucristo, no es la religión. ¿Cuántas personas son religiosas en su diario vivir? Van a la iglesia, aún cantan, hacen sus dádivas,
Pero como nos dice 1 Corintios 13, si no hay amor, nada soy. Por eso el amor empieza ¿dónde? En nuestro hogar. Ahí podemos practicar lo que el Señor nos está enseñando. ¿Están conmigo? Y en eso nos medimos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Vieron? De muerte a vida. Y dice, el que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. Por eso, tener la certeza de, aleluya, tengo que seguir los anuncios. Podemos ver la importancia de nosotros andar en el amor de Dios. Versículo 15, esto sigue poniéndose mejor, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, mira esto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí el apóstol Juan estaba expandiendo en lo que Jesús nos enseña en las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús vino a darnos las bienaventuranzas y Él habla y Él dice, el que le diga fatuo a su hermano es homicida. ¿Se acuerdan? Y sabemos que una persona es el que le diga idiota a su hermano. Y Él está expandiendo en esto. Es homicida. O sea, no es solamente cometer el acto, pero si en tu corazón hay odio por tu hermano, hay envidia por tu hermano, hay celo por tu hermano, eres un homicida. Por eso tenemos que decir, Señor, aquí estoy, cedo mi voluntad para que tú transformes mi corazón. Quiero tu corazón, quiero amar como tú amas. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver estos tres personas. Vaya conmigo a Marcos 10. Vamos a ver estas tres historias aquí en la Biblia. Que nos revela el corazón de cada una de estas personas. Y vemos que todo esto tiene que ver con la vida eterna. Dice, si tú tienes odio, aborreces a tu hermano, ¿qué dice? Eres homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene que parte en el reino de los cielos. ¿Están conmigo? Entonces por eso es que tenemos que examinarnos. Tenemos que ver cuál es la posición de mi corazón para con Dios, para con mis hermanos. Marcos 10, versículo 17. Aquí vemos la historia del joven rico. Si yo le digo, ¿qué vale más, Jesús o sus pertenencias? Jesús vale más que todo. Pero mira lo que dice el versículo 17 de Marcos 10. Vemos esta pregunta. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando las rodillas de él, delante de él. Le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar? ¿Vieron la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo poder heredar la vida eterna? Y sabemos que este joven rico tenía la mentalidad de obrar, porque al tener el dinero, él pensaba que él podía comprar lo que él necesitaba. Pero ¿cuántos saben que tú no puedes comprar la salvación?
Él tenía todo ese dinero, pero eso no le ayudaba, y eso usted lo ve en el Salmo también 49. Dice, el confiar en las riquezas, en confiar en ellas, no puede hacer nada, no puede comprar sanidad, no puede comprar salvación. La única esperanza de nosotros es Dios. ¿Están conmigo? Entonces, él dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué obra yo tengo que hacer? ¿Qué dinero yo puedo ofrecer? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahí mismo él lo corrige rápidamente. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí vemos 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vemos ahí. Y él dice aquí, en el versículo 20, él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos que él los guardó, pero ¿cuál era la diferencia? Él los guardó, escuche, para justificarse. No lo hizo por amor a Dios. Esa es la diferencia. Porque sabemos que Dios nos ama a nosotros, pero ¿le amamos nosotros a Él? ¿Y en qué nosotros le demostramos que amamos a Dios? En que guardamos sus mandamientos, ¿sí o no? Y se manifiesta en nuestro amor por los demás. Ahora, dice aquí, Jesús. Entonces Jesús mirándole le amó. Vemos que Dios nos ama primero. Dios le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Aquí es que se pone la cosa buena. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás que tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero ¿qué dice él? Ahí que él afligido se fue. Y vemos esta parábola. Vemos, ¿verdad? No es parábola, vemos que él tuvo un encuentro con Jesús. Me corrijo en eso. Pero vemos que él no pudo entender el amor de Dios para con él. ¿Dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaban sus riquezas? Por lo cual estaba ciego al amor de Dios. Él pensaba, su esperanza estaba en eso. Él dice, no tengo, ¿cómo voy a dejar todo esto? Esa es mi esperanza. No sabiendo que Jesús, cuando Él te exige algo, es porque Él te lo va a multiplicar, ¿cuántas? 100 veces más. ¿Están conmigo? Mira lo que dice en el versículo 29. Aquí mismo dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, ¿y de qué más? Y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, ¿con qué? Persecución. Va a haber persecución. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Sabemos que cuando Jesús, Él le hace esta pregunta, para que lo que están apuntando, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta es la contestación: amarle a Él. Amarle a Él. Número 1, amarle a Él. Y amarle a Él es guardar sus mandamientos y amar al prójimo como Él te ha amado a ti. Para heredar la vida eterna, porque Él no pudo dar, Él dice, dáselo a los pobres. ¿Están conmigo? Él dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora vaya conmigo a Lucas, vamos rapidito. Sabemos, para heredar la vida eterna, número 1, amarle a Él. Vemos la revelación de
cuánto Él nos ama, pero realmente la clave para la vida eterna es, sabemos que Él nos ama, pero cuánto nosotros le amamos a Él. Lucas 10, versículo 25. ¿Cuántos conocen la historia del buen samaritano? ¿Ah? Lucas 10, 25. Si no la conoce, la ha oído. O ha oído de que esa persona es un buen samaritano porque hizo una buena obra. Dice el versículo 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, aquí le hace la misma pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos están viendo la evidencia de lo que es la vida eterna? ¿Están conmigo? Porque leímos anteriormente que si aborreces a tu hermano, eres considerado ¿qué? Un homicida. Y el que aborrece a su hermano permanece en muerte. ¿Están conmigo? Pero aquí Jesús nos está dando la revelación de lo que es recibir la vida eterna. Vamos a seguir viendo. Y dice, este intérprete de la ley le dice a Jesús, esto es lo que dice la ley. Versículo 28, y le dijo: bien has respondido. Escuche, haz esto. ¿Y qué? Haz esto y vivirás. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. No es decir, yo soy cristiano, pero vivo conforme al mundo. Y eso es otro mensaje. Versículo 29. Pero él queriendo ¿qué? Justificarse. ¿Se acuerdan que el joven rico se justificó? Porque él dice: yo los he guardado todos, pero no lo hizo por amor, lo hizo para justificarse. Dijo Jesús: ¿quién es mi prójimo? Él queriendo justificarse, así mismo dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Dónde vive y trabaja el sacerdote? So, es considerado que un hombre de Dios, un hombre que hacía la función en el templo de Dios. Pero mire esto: un sacerdote descendió en aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Eso es lo que llamamos religión. Hay muchas personas religiosas, ¿sí o no? Porque cuando tú conoces que Dios te ama, tú vas a amar. Pero cuando no hay revelación del amor de Dios, eres un religioso más. ¿Están conmigo? Porque tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Están conmigo? Tú das por gracia lo que por gracia es ¿qué? Recibido. Y vemos que Él pasó de largo. Gloria a Dios por Jesucristo. Gracias. Entonces, vemos que tú no puedes dar por gracia lo que tú no tienes. Ahora, seguimos aquí. Siguen conmigo, rapidito. Número 2, versículo 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál era la función del levita? ¿Se acuerdan? Ministrar el templo. Eran uno de los levitas, eran parte del coro de la iglesia. ¿Están conmigo? Ministraban en el templo. Vemos un sacerdote, vemos un levita. Dice aquí, y viéndole pasó de largo. Vemos dos personas
que consideramos miembros activos en la iglesia. ¿Están conmigo? Un sacerdote, un levita, están en la iglesia. Y se acuerdan, en esto conocerán que son ¿qué? Mis discípulos. Dice, pero él pasó de largo. Versículo 33. Pero, diga conmigo, pero un samaritano. ¿Vieron eso? Uno que no era ni parte del pueblo de Dios, que iba camino, vino cerca de él y viéndole, escuche, fue movido a misericordia. Qué bueno es cuando nuestra vida no está llena de religión, pero está llena de Jesús. Y una vida llena de Jesús es la vida que ha reconocido, Señor, cuánto tú me has amado. Cuánto tú me has amado y cuánto tú me amas. Tiene un corazón de carne. Dice, fue movido a misericordia. Versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas. ¿Cuántos saben que esto es simbólico de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Dice que él vendó sus heridas, le puso vino y aceite. Vino es símbolo de la sangre de Jesús, aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vendó sus heridas. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Por sus llagas fuimos ¿qué? Nosotros curados. Él vendó nuestras heridas. Y Él nos dio ¿qué? Vino, que es la sangre de Jesús, que limpia y perdona todos tus pecados, nuestros pecados. Y nos dio ¿qué? Aceite, que es la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Como único el ser humano puede ser sanado es por medio de la salvación, es por medio de la limpieza de la sangre de Jesús, es por medio del sacrificio de Jesús, donde somos limpiados de toda llaga, somos perdonados y donde el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros para que nosotros podamos vivir el llamado que Dios tiene para con nosotros aquí. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es evidencia de que hay amor en nosotros y evidencia de que estamos sellados para la eterna salvación. ¿Cuántos saben que Dios conoce quiénes son salvos y quiénes son no? Sí, porque dice que el creyente está sellado con el Espíritu Santo. Él puede ver la luz y la oscuridad en aquellos que tienen o no tienen al Espíritu Santo. Pero vamos a seguir aquí. Dice, fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura y lo llevó al mesón, que es un hotel, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos pueden ver que esto es profético de Jesús? ¿Cuántos le dan gloria a Dios que ya Jesús pagó el precio? Está todo pago. Y Él dice, aquí están los 2 denarios. Está pago todo. Y si queda algo, cuando yo regrese, ¿cuántos saben que nuestro Señor va a regresar por su iglesia? Aleluya. Yo lo reparo todo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ese día donde vamos a estar en gloria por una eternidad? Donde ya no somos parte de este mundo, sino que vamos a estar en una eterna gloria. Pero vemos el corazón de misericordia hace eso, el corazón de nuestro Dios. Entonces, dice aquí, están viendo, dice, yo lo pagaré cuando regrese. Yo le doy gloria a Dios que Él regresa. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sabemos que para heredar la vida eterna, número 1, le amamos a Él. ¿Están conmigo, verdad? Número 2, para yo heredar mi vida eterna es yo doy misericordia. ¿Cuántos lo vieron? Número 1,
Le amo a Él. ¿Cómo yo le amo a Él? Siguiéndole a Él, poniendo su palabra por obra. Número 2, ¿cómo yo hallo vida eterna? Dando misericordia. Estamos viendo lo mismo. Ama a Dios, ama al prójimo. Ama a Dios, ama al prójimo. Y por último, vaya conmigo a Lucas. Estamos cerca. Lucas. Y traté de cortarle esto un poco, pero vamos a terminar ahora. Pero es importante poner un fundamento sobre lo que estamos hablando. ¿Cuántos saben que sin un fundamento se cae la casa? Lucas 19. Aquí vemos que el tercer encuentro que vemos aquí con Jesús. Primero vimos el joven rico. El Señor le dice, si me amas, para que tú eres la vida eterna, ámame, sígueme. Toma tu cruz, crucifica el mundo, crucifica los deseos, sígueme. Número 2, ¿qué haré para hallar la vida eterna? Dice, extiende la misericordia que yo te he dado a ti. Lo que yo te he dado por gracia, tú lo vas a dar para la vida eterna. Amén. Porque no podemos vivir vidas religiosas. Dice, eso mismo, lo dice 2 veces, hazlo, ve y hazlo. Haz lo que has aprendido. Lo que me has dicho, hazlo. Y número 3, aquí vemos, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, no así como su pastor, era más bajito. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿Cuántos saben que Jesús conoce el corazón que le busca? ¿Alguien puede decir amén? Jesús conoce el corazón que le busca. Y vemos que Zaqueo le estaba buscando. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos saben que es necesario? ¿Cuándo? Hoy. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Jesús le dice, desciende, apresúrate. ¿Y qué hizo Zaqueo? Lo hizo rápidamente. Vemos el amor, la fe, la obediencia operando en Zaqueo. Versículo 7, al ver esto todos murmuraban, diciendo, todos juzgaban, podemos decir, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres. Este es Zaqueo hablando. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden ver un corazón arrepentido? Vimos el ejemplo del joven rico. El Señor le dice, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Zaqueo no le tuvo que decir nada, sino que su mismo corazón le dio convicción de lo que era correcto. Y sabemos que los publicanos, porque eran considerados peor que un perro. ¿Por qué? Porque ellos eran los que recogían las contribuciones del pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? ¿Cómo ellos se hacían ricos? Ellos le cobraban de más. Eso era lo que hacían. Ellos le extraían al pueblo. Pero vemos el arrepentimiento en Zaqueo, que él dice, Señor, la mitad de todo se lo doy a ellos. Y al que le ha hecho defraude, ¿verdad? Defraudado o trampa, se lo doy que cuadruplicado. Sabemos que ya su corazón no estaba ¿en qué? En las riquezas, en lo material, sino que su corazón estaba en posición para Jesús. Eso es un arrepentimiento. Hablaba con una persona ayer, la evidencia
de que una persona es un cristiano es que ya no es la persona que era antes. Porque tú no puedes tener un encuentro con Jesús y seguir haciendo las mismas cosas. Tú no puedes ser el mismo. ¿Están conmigo? Y esa es la evidencia. O sea, que al tener ese encuentro con Jesús, Jesús vive, el mundo muere. ¿Están conmigo? Versículo 9. Jesús, cuando él oyó estas palabras, dice, Jesús le dijo, hoy, ¿ves? Él pudo ver la transformación de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos saben que es un nuevo comienzo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él busca, escuche, Él busca a quien le busca. ¿Qué dice Jesús? Acercaos a mí y yo me ¿qué? Yo me acercaré a vosotros. Pero vemos cuando hay una transformación en el corazón de una persona, vemos que la evidencia es un arrepentimiento. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo amó al prójimo demostrando, escuche, que si él le había defraudado, yo te lo voy a dar de nuevo. ¿Cuántos saben que el cristiano no hace trampa? ¿Cuántas personas en una misma iglesia han hecho cosas indebidas? Jesús conoce el corazón. ¿Qué haré para hallar la vida eterna? Ámame, sígueme. ¿Qué haré para hallar la vida eterna? Extiende misericordia. ¿Qué haré para hallar la vida eterna? No defraudes a tu hermano. ¿Alguien puede decir amén? Con eso nos ponemos de pies. Aleluya. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.